Los dioses derrotados por el tiempo. Con muy pocas excepciones, si es que las hay, a toda creación de un dios le sigue la creación de una organización que llamaremos, para simplificar, religión. Y he aquí una pregunta que no se haría ningún creyente. ¿Qué sería de Dios si se quedara solo? Si históricamente, y siempre con excepciones, no puede haber Dios sin religión, en este punto entra la historia, la grande y la compleja, la historia de las religiones. Históricamente, la sociedad que se ha dotado de una religión también ha creado lo que entendemos por Estado, e inmediatamente surgirá la pugna entre las dos instituciones, la religiosa y la estatal, la religiosa y la laica. La pugna entre las dos instituciones, que ya son dos poderes sociales, será visible desde los primeros momentos históricos. Lucha entre el templo y el palacio en Sumeria, entre el faraón y el templo en Egipto, etc. Siempre, históricamente, hubo momentos en que venció el templo y otros en los que venció el Estado. Únase a esta guerra la creada entre los diferentes dioses con sus religiones respectivas, y tendremos una idea de lo que significó la historia. Puede haber, y de hecho hubo, momentos históricos en los que la religión se apodera y absorbe virtualmente al Estado, creando lo que se ha llamado un Estado teocrático. Y el mejor ejemplo lo tenemos con los judíos bíblicos y la creación de un templo-estado a partir de lo que los rabinos escribieron en su Levítico. Puede ocurrir lo contrario, caso de las ciudades griegas. Aquí la Iglesia como institución estatal no existe, aunque existieran santuarios con personal fijo. El poder civil, que lo era todo en la Grecia clásica, asignaba al gobernante elegido, siempre temporalmente, el oficio de sacrificador, es decir, de sacerdote o de intermediario entre los hombres y los dioses. Ni qué decir tiene que los efectos sociales de una teocracia son muy diferentes a los frutos conseguidos por el hombre que vive en una sociedad, digamos, civil. Dígalo la historia de Grecia y la historia del pueblo judío. La explicación consiste en el exclusivismo de toda sociedad teocrática frente a la diversidad y amplitud de miras de una sociedad civil. Pero dejando de momento cualquier comparación histórica, convengamos, de una manera general, que a la creación de un dios se sigue la creación de una religión organizada en iglesia, sinagoga, mezquita, comendador de los creyentes, lama supremo, etc. La creación de un cuerpo sacerdotal pone en contacto, siempre conflictivo, al Dios creado y defendido por este cuerpo con la realidad histórica, con el devenir histórico. Ocurre, sin embargo, que la sociedad o la realidad sigue su curso, evoluciona, pero la religión creada en un momento histórico no puede evolucionar, ya que está basada en verdades inconmovibles. Los defensores de la religión cumplen con su cometido construyendo teologías inconmovibles, filosofías perennes, verdades eternas. Cumplen con una racionalidad que les impide razonar sobre las transformaciones del mundo. Dios ha hablado, y lo que ha dicho Dios no puede ponerse en duda. De una manera general, ninguna religión puede sobrevivir impunemente a lo largo de la historia, frente a la historia en mayúsculas. Sin embargo, la religión sumeria duró cerca de 5.000 años, algo menos la egipcia, la judía 3.000 años, la cristiana 2.000, y algo más de 2.000 la hindú, y 2.500 años la budista. Hay que suponer que la aceleración histórica que sufrimos, o que gozamos en la actualidad, al multiplicarse la información y el saber científico, acelere también la caída de las religiones existentes, o habría que decir sobrevivientes. Los dioses cumplen con su tiempo, con el tiempo en que nacieron, puesto que obedeció su existencia a la necesidad de ese tiempo, pero las religiones no pueden inmovilizarse en el tiempo de la creación de los dioses fundadores. Han de sobrevivir, han de luchar por un poder que se les escapa. Y el poder que se les escapa se llama tiempo. Este peligro es perfectamente presentido por los representantes de las religiones actuales. Por eso nacen y están a punto de desarrollarse los llamados fundamentalismos o integrismos. El fundamentalismo puede ser definido
como la defensa irracional de una religión que no puede sobrevivir ante el empuje de la historia. Hay fundamentalismos o integrismos en todas las religiones conocidas, porque todas las religiones conocidas están en peligro. Así pues, un Dios puede sobrevivir en su historia, en el tiempo en que fue creado, pero la religión que segrega este Dios se encuentra impotente ante el paso del tiempo. Surge el fundamentalismo y los creyentes hacen un esfuerzo sobrehumano para sobreponerse a la realidad que les circunda, atosiga, mata. Si las religiones no se hubiesen constituido como dogmáticas, como autoritarias, si no hubieran formulado su propia teología, el tiempo, es decir, la historia, las respetaría siempre hasta cierto punto. Pero es lo cierto que cuanto mejor construida esté una religión, cuanto más perfecta sea en sus formulaciones, más riesgo tiene de desaparecer. Lo mismo les ocurrió a los dinosaurios, que fueron incapaces de adaptarse al paso del tiempo. Pero por otra parte, también es cierto que ninguna religión puede sobrevivir sin definirse como divina, perfecta, revelada, etc. En la actualidad, las religiones, las iglesias o las sinagogas o las mezquitas no pueden luchar por su idea de Dios, sino por su propia sobrevivencia. Por eso, no existen disputas teológicas y sí conflictos de poder entre el Estado laico, por definición, y la Iglesia religiosa, también por definición. La defensa del poder de las religiones actuales se centra sobre todo en las morales religiosas que pertenecen a cada creencia, pero estas morales merecen un capítulo aparte.